Amén. Yo quería compartirle una palabra que está en Nehemías, amén. En el libro de Nehemías. Capítulo 2, vamos a leer versículo 1. Cuando lo tengan, me dicen amén y leemos. Amén, dice la palabra: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Amén, hasta ahí la palabra. Voy a ir resumiendo un poquito. Voy a tomar asiento. Amén. Voy a resumir un poco la historia de Nehemías, porque yo sé que muchos la conocen y es un poco extensa para por ahí leerla todo, pero Nehemías es este varón que fue llamado por Dios para reedificar los muros, amén, los muros de Jerusalén, que estaban destruidos, que dice que estaban quemados, que ya la ciudad ya no estaba fortificada como antes. Entonces dice que cuando él se enteró de estas noticias se puso muy triste y se puso en ayuno, en oración, pidiéndole la respuesta de parte de Dios. Entonces Nehemías tomó esto, amén, en su corazón y se puso en sus lomos para poder reedificar estos muros de la ciudad, las puertas de la ciudad. Y entonces él habló con el rey, ya que el rey lo vio triste, dice la palabra, que como él era el copero del rey. Como el rey lo vio tan entristecido, entonces le preguntó y él le contó todo esto que estaba aconteciendo en su corazón, que él tenía tristeza porque su pueblo estaba, dice la palabra, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Y entonces él le dice que está quebrantado. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Amén. Y entonces dice que el rey le da permiso a Nehemías, le da también carta, le permite poder ir a reedificar los muros y esta ciudad. Y entonces le permite ir y le da carta también para los gobernantes y todo. Bueno, resumiendo un poco esta historia, ¿eh? Porque yo lo que yo quiero hablar en esta tarde es acerca de las puertas que reedificó el pueblo de Jerusalén. De cada puerta, saben que cada puerta tiene un significado, cada puerta que ellos reedificaron, no solamente los muros, no solamente las torres, sino que cada puerta que reedificaron tiene un significado. Y dice que Nehemías reunió a todo el pueblo, amén, y dice que él los levantó porque el pueblo estaba decaído, no tenía fuerza para poder reedificar, para poder hacer nuevamente todos estos muros. Y entonces dice que él fue de parte de Dios y les habló y les dijo: vamos, tengan ánimo, vamos a reedificar los muros. Y comenzó entonces, el pueblo se avivó, el pueblo se levantó y comenzó a reedificar los muros. Y saben que lo primero que reedificaron, dice que fueron las puertas de las ovejas, por donde entraban las ovejas. Dice que esta puerta, el significado que tiene es donde entraban los animales que eran para el sacrificio. Entonces,
yo podía ver en esta palabra que cada cosa tenía su significado, cada puerta tenía su significado. Entonces yo no quería dejar pasar, ¿sí? Porque lo que Dios me ministraba es acerca de las puertas que nosotros muchas veces tenemos que reedificar en nuestras vidas. Dios me ministraba a mi vida primeramente, de las puertas que nosotros tenemos que reedificar, de los muros que tenemos que reedificar en nuestras vidas, porque sabe que el pueblo de Jerusalén estaba vulnerable porque no tenía los muros, no tenía las puertas, estaba vulnerable, cualquiera que viniera de afuera podía entrar a robarle, a hurtar, si querían hacerle guerra, podía entrar por cualquier lado. Y entonces Dios me ministraba que el enemigo actúa en nuestras vidas de la misma manera. Si nosotros hay puertas que tenemos abiertas, como le pasaba en el tiempo de Nehemías, que al estar las puertas rotas, al estar los muros rotos, podían pasar por cualquier lado. Los enemigos podían pasar por cualquier lugar, por cualquier puerta, porque ni siquiera tenían los umbrales de las puertas. Entonces Dios me ministraba que muchas veces en nuestras vidas puede pasar esto, que al no tener nosotros reedificadas las puertas o al no conocer qué tipo de puertas están abiertas aún en nuestras vidas, aún siendo nosotros cristianos, aún siendo nosotros que venimos a su casa, que le buscamos, y saben que muchas veces en nuestra vida acontecen cosas o nos pasan cosas que decimos ¿por qué? O decimos, pero si yo le sirvo a Dios, no me debería acontecer esto. Si yo hago esto, si yo trato de servirle, y hay cosas que en nuestra vida no entendemos el por qué. Entonces Dios me ministraba acerca de estas puertas que muchas veces están abiertas en nuestras vidas o por falta de conocimiento no sabemos cómo cerrarlas o no sabemos cómo nosotros cubrirnos muchas veces. Como le decía, como pasaba en el pueblo de Jerusalén, que ellos estaban allí desanimados, ellos ya no tenían fuerza, cualquiera que venía le podía hacer frente, porque ellos no tenían esos muros de contención, no tenían las puertas cerradas, entonces cualquier cosa le podía acontecer. Entonces yo podía entender esto que Dios me ministraba acerca de las puertas, ¿no? Y yo para eso quiero invitarlo a que vayamos al libro de Deuteronomio para poder, leerle lo que Dios me hablaba a mi vida, ¿no? Deuteronomio capítulo 27, versículo 11. Dice la palabra, el título de esta palabra dice, las maldiciones en el monte Ebal. Dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos serán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de manos artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Amén. Ese amén que decía cuando Dios hablaba acerca de esta escritura, era como un sello. Él en cada palabra que nosotros ahora vamos a ir leyendo dice amén. Y todo el pueblo dirá amén. Era como un sello a lo que Dios estaba ordenando en ese momento. ¿Y sabe por qué le hablo esto? Porque Dios me ministraba acerca de estas cosas, ¿sí? Acerca de nuestro antepasado, o no sé si a usted escuchó alguna vez, yo creo que todos hemos escuchado alguna vez, cuando una persona dice, la abuela tuvo cáncer,
la hija tuvo cáncer, entonces la nieta se tiene que hacer estudios porque si toda la familia tuvo cáncer es probable que ella también lo tenga. No sé si usted ha escuchado alguna vez. O cuando vamos al médico y nos dicen, me quiero hacer un chequeo y te comienzan a preguntar y te dicen, ¿tenés antecedentes? ¿Tu familiar alguno tiene diabetes? ¿Alguno tiene problemas en los huesos? ¿Alguna enfermedad? Te comienzan a preguntar cosas. Entonces, si nuestro corriente sanguíneo, si nuestra sangre tiene memoria, en lo espiritual muchas veces sucede lo mismo. En lo espiritual pasa que muchas veces nosotros no conocemos quizás de dónde nosotros venimos, o quiénes fueron nuestros abuelos, o quiénes fueron, o qué hicieron nuestros abuelos. No sabemos si nuestros abuelos eran católicos, eran brujos, eran satanistas, tenían esculturas en sus casas. No sabemos de dónde pudo haber venido muchas veces nuestros antepasados. Y sabe que esta palabra dice, maldito, el número 15 dice, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y pusieran en oculto, y todo el pueblo responderá amén. Sabe que, como le decía recién, muchas veces nuestra familia pudo haber sido devota a alguno de estos santos, alguna de estas imágenes, algunas de estas cosas, y por haber sido de esa manera, pudo haber abierto puertas muchas veces en lo espiritual, ¿sí? En lo espiritual pudo haber dejado puertas abiertas y le pudo haber dado legalidad al enemigo. Entonces esas puertas, yo lo que quiero que usted entienda en esta tarde, que nosotros vamos a ir leyendo para poder entender qué puertas pueden estar abiertas quizás en nuestra genealogía o en nuestra vida, para que nosotros hoy podamos reedificar, podamos restaurar los muros, podamos derribar, ¿sí? todo decreto que pueda tener el enemigo, porque sabe que hay cosas que aunque no parezcan, el enemigo tiene ciertas legalidades, ¿sí? Que por ahí quizás nuestros padres lo hicieron o lo dejaron, o bien nosotros mismos en nuestra vieja vida, porque cada uno de nosotros hemos pasado por muchas cosas, por muchas etapas que ignoramos quizás hoy, o lo tomamos como que no, yo ya me entregué y ya lo sirvo al Señor, pero muchas veces nos dejamos olvidar las cosas que pudimos haber hecho y quizás no renunciamos a eso. Y son cosas que el enemigo puede llegar a tener legalidad en nuestra vida, o cosas espirituales que nos persiguen. Por ejemplo, en mi genealogía, sabe que toda mi familia son matrimonios separados. Todos mis tíos, empezando desde mi abuela, son matrimonios separados. Y aún siendo cristiano, sabe que el enemigo tiene como legalidad en esa área, porque yo veo que todos vienen siendo separados, todos mis tíos separados, un matrimonio, dos matrimonios, incluso mi mamá con dos matrimonios. Entonces el enemigo por ese lado tiene como una puerta abierta que nosotros que mis antepasados, ¿no? Como le decía recién, el que tenía cáncer, la hija tiene cáncer, la nieta tiene cáncer, y todas estas cosas son puertas abiertas muchas veces en lo espiritual, que nosotros tenemos el poder de poder cerrar esas puertas, de poder cortar con esas cadenas de maldición, porque son cadenas de maldición o cadenas de iniquidad que muchas veces nos persiguen, pero nosotros tenemos el poder. Pero muchas veces no sabemos o ignoramos estas cosas, o decimos, no, eso no existe porque yo ya me entregué a Cristo y ya Cristo lo hizo todo. Y sabe que muchas veces ignoramos y el enemigo tiene ciertas legalidades en nuestra vida, que nosotros por ignorar o por no creer o por decir ya Cristo lo hizo todo, pero son cosas que espiritualmente nos persiguen y que nosotros tenemos que cortar con toda mala generación
con mala generación de gente, por ejemplo, que fue alcohólica y que el hijo tiende a ser alcohólico y que el nieto tiende a ser alcohólico. No, nosotros tenemos que romper con eso. Tenemos que cortar y tenemos que, por eso le hablo de reedificar los muros. Como decía la alabanza, la adoración que cantaba el pastor, renuévame todo lo que no es de ti, todo hay que sacarlo, pero hay cosas que nosotros debemos entenderlo, ¿sí? Y por eso yo le traigo esta palabra, que Dios primeramente habló a mi vida, porque como yo le digo, yo no quiero, siempre lo digo, yo no quiero ser un matrimonio fracasado, como fueron mis abuelos, mis tíos, como fueron mi mamá. Yo le digo al Señor, yo no quiero tener un matrimonio fracasado. Por eso cada vez que oro yo corto con esa generación. Porque eso que nosotros hacemos también se lo heredamos a nuestros hijos. Y yo no quiero que mis hijos sean el día de mañana un matrimonio fracasado. ¿Y saben por qué le digo esto? Porque siempre, por lo menos una vez al año, viene el enemigo con ideas o por ahí algún pleito, alguna cosita. No, separate, si toda tu familia se separó, ¿qué va a hacer? Que vos una más se separe y no pasa nada, por ejemplo. Cuando son esa herencia que nos vienen dejando nuestros abuelos, es como que uno lo naturaliza. Dice, total me separo, si total se separaron todos, incluso siendo cristianos se separaron, no pasa nada. Y el enemigo viene muchas veces con esas cosas. Yo le hablo de esto porque es algo que nuestros abuelos vinieron dejando, y yo siempre le digo, Señor, en el nombre de Jesús, rompo toda mala herencia, corto toda cadena de separación. Mis hijos no van a vivir esto, yo no quiero vivir esto. Para que usted me entienda lo que yo hoy le quiero hablar, le digo acerca de esto, pero hay muchas cosas. Dice, maldito el hombre, vamos a volver a leer el 15, dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de manos de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo dirá amén. Dice, maldito el hombre. Mi abuela era católica, mis abuelos por parte de mi papá ellos creían en los santos, tenían un altar a los santos. Vos no le podías tocar un santo porque ellos tenían un altar, incluso una habitación que era para eso. Entonces, yo cuando entendí todas estas cosas, yo dije, Señor, renuncio a todo eso. Renuncio a todo lo que pudo haber hecho mi abuela o mis abuelos en su no entender. Yo renuncio a todas esas cosas. No quiero eso para mi vida, para mis hijos. Solamente quiero servirte a ti y a ningún otro Dios. Dice el capítulo 16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. ¿Sabe que esto, maldito el que deshonrare a su padre y a su madre? Es una palabra que es vigente hasta el día de hoy, porque como le digo, nosotros podemos decir, me entregué a Cristo y todo quedó atrás. Pero sabe que dice la palabra, el que honra a su padre y a su madre será de larga vida. Sabe que hay gente que le ha levantado la mano a su padre, que le ha pegado a su padre, que ha deshonrado la vida de su padre, y no fue de larga vida en esta tierra. Dice la palabra, el que honra a su padre, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo deshonro, no voy a ser de larga vida sobre esta tierra. Entonces, por eso le digo que son palabras que uno por ahí puede decir, pero está en el Viejo Testamento, ya no tiene vigencia porque Cristo vino, lo hizo todo nuevo, estamos en el tiempo de la gracia. ¿Sabe que muchas veces nos llevamos nosotros por el tiempo de la gracia y nos olvidamos que todas estas cosas existen? Que estas fueron palabras y selladas, porque dice, y todo el pueblo dirá amén. Eso era un sello de parte de Dios. Un sello que quedaba establecido, que estas palabras tenían que ser cumplidas, porque saben que a nosotros nos gusta agarrar todo del Antiguo Testamento, todas las palabras bonitas.
acá en esta palabra, después se la voy a leer, vio que dice, y las bendiciones te alcanzarán. Y nosotros tomamos y la declaramos para nuestra vida y está bien. Dice, si obedecieres a Jehová tu Dios, las bendiciones te alcanzarán. Pero sabe que también dice, si no obedecieres a Jehová tu Dios, las bendiciones no te alcanzarán. Y nosotros ese versículo lo dejamos olvidado. O dice, prestarás y no pedirás prestado, si obedecieres a Jehová tu Dios. Y nosotros tomamos ese versículo y decimos, la palabra dice que prestarás y no tomarás prestado, pero dice, si no obedecieres, y son todas estas cosas que yo le voy a leer ahora, si no obedecieres esta palabra, dice la palabra que vivirás pidiendo de prestado. ¿Nunca le pasó que usted, no me alcanza, tengo que pedirle al vecino, cuando cobro te devuelvo? Uy, no llego a fin de mes, vuelvo a pedir, cuando cobro te devuelvo. Y así estamos. Porque la palabra es fiel y verdadera. Y muchas veces nosotros la dejamos de un costado a lo que no nos gusta, a lo que es fuerte para nosotros. Si decimos, agarramos las palabras bonitas, las palabras con promesa, pero nos olvidamos de la contradicción de la palabra. Porque dice, acontecerá que si obedecieres, pasará esto, que es lo bueno, las buenas promesas. Pero acontecerá que si tú no obedecieres, te acontecerá todo lo contrario. Y muchas veces decimos, ¿por qué me pasa? Si estoy sirviendo, si estoy yendo a la iglesia, si lo busco al Señor. Pero hay muchas cosas ocultas y escondidas en nosotros, muchas veces que, como dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchas veces no las conocemos y entonces por eso nos pasa lo que nos pasa. Y dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. ¿Sabe que el enemigo, cuando uno deshonra a su padre y a su madre, tiene una legalidad, tiene un decreto, ¿sí?, en sus manos? ¿Por qué? Porque es palabra y Dios no es un Dios mentiroso. Si vos honrás a tu padre y a tu madre, serás de larga vida. Pero si vos lo deshonrás, hay un decreto que el enemigo tiene en sus manos. Si uno deshonró a su padre y a su madre, hay un decreto que no será de larga vida. Muchas veces, ¿sabe que el otro día pedíamos oración por mi sobrina y oraba y yo le decía al enemigo, yo rompo todo decreto del enemigo, de su vida? Porque sabe que ella con 17 años de vida, le pegó muchas veces a su mamá. La apuñaló, la quiso apuñalar, gracias a Dios que no llegó a hacerlo, pero deshonró a su madre y en muchas maneras deshonró a su madre. Entonces los médicos no le daban vida, decían, esta chica ya no, ya está todo por dentro, estaba mal. Y sabe que yo decía, en el nombre de Jesús rompo todo decreto, Señor, dale una oportunidad. Porque el enemigo toma legalidad cuando nosotros se lo permitimos. Y Dios no miente en su palabra. Dios es un Dios que su palabra se cumple. Y entonces yo orábamos con mi familia y entendíamos que muchas veces el decreto del enemigo podía estar ahí, pero nosotros rompíamos, porque uno lo puede hacer, uno puede orar. Y si ella se arrepentía, nosotros orábamos, y Señor, si se arrepiente y sabe que ella pudo hablar con su mamá, pudieron ahí hacer las paces, y yo creo que ahí se rompió ese decreto que el enemigo tenía. Cuando ella pidió perdón, cuando ella pudo hablar con su madre, amén, yo creo que ahí en ese peor momento se acordó de lo que pasó. Nosotros orábamos en esa dirección y decíamos, Señor, rompemos todo decreto del enemigo, porque son legalidades que muchas veces nosotros le damos al enemigo y lo dejamos olvidado. Quizás nos entregamos a Cristo y quedó eso en el olvido, lo que le hice a mi papá o a mi mamá cuando lo deshonré. Y eso en lo espiritual tiene mucho que ver. Dice el 17, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Y esta palabra dice, maldito el que redujere el límite de su prójimo. Si lo llevamos a lo natural,
cuando uno le puede quitar un pedazo de terreno al vecino o dice, bueno, uno total no se va a dar cuenta, le saca un pedacito, si lo llevamos a lo físico, a lo natural. Pero si también lo llevamos a lo espiritual, dice, maldito el que redujere el límite al prójimo. Y muchas veces sabe que hay gente que puede crecer espiritualmente, pero cuando nosotros le reducimos, no lo dejamos crecer, no lo dejamos que pueda expandirse en lo que Dios le dio, en lo que Dios le entregó, también eso está mal delante de Dios, porque nosotros estamos reduciendo. ¿Sabe que muchas veces con palabras o con actos nosotros podemos reducir el límite de nuestro prójimo para que se quede ahí, para que esté pequeño en lo que Dios le está dando? O con cosas que podemos lastimar su corazón, reducimos. ¿Sabe que antes cuando mi esposo pasaba a compartir la palabra, yo estaba ahí y estaba mirando, y él estaba más nervioso de lo que yo podía estar ahí haciéndole cara o que si se equivocaba o no, que preocupado por lo que iba a hablar? Y sabe que Dios me tuvo que ministrar, porque él hablaba y capaz que se equivocaba, yo le hacía así, y él entonces estaba ahí preocupado, y sabe que Dios tuvo que administrar mi corazón y me dijo, vos no podés hacer eso. Vos no tenés que dejarlo que fluya, dejarlo que Él sea. No menosprecié, como me habló en la palabra de Mical, que Mical dice que lo vio al rey que venía saltando, alabando a Dios, y dice que ella lo menospreció en su corazón. Y sabe que ahí con esa palabra yo entendí. Muchas veces nosotras quizás por ayudarlo, o al esposo, a la esposa, estamos ahí diciéndole, no, tenés que decir así, te equivocaste en esto, hiciste aquello, y después la persona está ahí y no sabe si decirlo, no decirlo, si explayarse, no explayarse, y no sabe qué hacer. Y eso está mal delante de Dios. Yo no pude entender y me tuve que arrepentir delante de Dios y decirle, perdóname, Señor. Perdóname, usalo, Señor. Y oraba, Señor, usalo, que Él se pueda explayar. Y yo después ya no le hacía más carita, bueno, más que el otro día cuando se confundió con José y Daniel. Pero bueno, yo creo que eso está mal delante de Dios. Nosotros, puede pasar con nuestro esposo o con cualquiera de los hermanos que están quizás empezando, ¿no?, a querer servirle a Dios, compartir una palabra. Usted dele palabra de aliento, no le diga, no, te equivocaste, me parece que estuvo así, qué sé yo, no. Sino darle palabra de aliento, porque está mal, o sea, dejar al hermano que no se pueda explayar, reducir el límite de su prójimo. Amén. Espera que se me fue la hoja. El 18 dice, maldito el que hiciere errar al ciego en su camino. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en su camino. Amén. Cuando por ahí muchas veces damos un consejo y quizás está errado. Quizás no tenemos la gracia para darlo, o cuántas veces nos ha pasado, no, déjalo a ese, si, ¿para qué querés estar con ese? Separate, mirá cómo te hace, mirá. Más vale si no sabemos lo que Dios quiere, más vale quedémonos callados. Porque muchas veces erramos, ¿sabes que muchas veces erramos? Porque a veces por querer a la persona, quizás una amiga, una hermana, un ser querido, y nosotros sabemos la convivencia o lo que sea, entonces hacemos errar quizás en ese consejo. Y no solamente en eso, en muchas cosas. O cuando hacemos caer a alguien y en vez de meterlo a la casa de Dios, lo sacamos. Empezamos a decir, no, pero si para qué vayas a esa iglesia, viste que esto, viste que aquello. Y capaz que el hermano está remetido en las cosas de Dios y vos tuviste un problema con alguno de la iglesia y lo haces errar, porque le comenzás a contar, no, porque viste el hermano fulano, me hizo tal cosa, me miró mal, o no hacen esto, no hacen aquello, entonces lo hacemos errar. Y lo hacemos apartarse del camino de Dios. Y la palabra dice, maldito serás. O sea, maldito serás si hacemos errar al ciego. El 19 dice, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero.
del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Amén. Todas estas personas que nombra acá tienen derecho. Y Dios me ministró también acerca de esto porque muchas veces nosotros cuando éramos chicos y vivíamos en el Río Negro, sabe que nosotros éramos discriminados porque éramos tucumanos. Entonces en la escuela nos discriminaban, nos decían cosas, nos decían tucumanos y qué sé yo, y muchas cosas. Y esto lastimaba nuestro corazón, porque quizá éramos extranjeros a esa tierra, pero o sea, las personas nos hacían sentir mal porque nosotros éramos de otro lado. Y sabe que muchas veces pasan estas cosas, que uno discrimina a alguien por ser extranjero, que uno muchas veces en la Argentina, por ejemplo, son los bolivianos, los paraguayos muy discriminados. Y estas cosas también las habla en la palabra. Sos malditos si si discriminás con los derechos que ellos tienen derecho como nosotros también. La viuda, el huérfano. Dice el 20, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo amén. Estas cosas también acontecen. Estas cosas, nosotros por eso le decía al principio que nosotros no sabemos qué hizo mi abuelo, qué hizo mi abuela, qué hizo mi mamá, qué hizo mi tatarabuelo. Y si estas cosas han sucedido, es necesario que nosotros las podamos renunciar a todas estas cosas. Porque como le decía, la sangre tiene memoria, ¿sí? El corriente sanguíneo tiene memoria. Y lo espiritual también. Hay legalidades que nuestros padres, lamentablemente, quizás por ignorancia, quizás no, porque el acostarse con la mujer de su padre no es algo que pueda haber ignorado. Pero estas cosas las hay. Yo conozco gente que ha pasado esto, que se han acostado con la mujer de su padre, que se han acostado con la suegra, muchas de estas cosas. Entonces dice la palabra maldito, o sea, hay una maldición ahí. Acarrea maldición para sus hijos, porque como le decía al principio, nosotros decimos la bendición que viene y que es para nuestra generación. Pero también hay maldiciones que nosotros tenemos que comprender, y si alguno conoce, si alguno sabe y dice, mi abuelo conozco que hizo esto y esto, que estuvo en iniquidad, conozco que mi pariente hizo esto y esto, que mis tíos, que mi madre, que mi padre, en distintas áreas, nosotros tenemos y conocemos aún mejor para que usted pueda renunciar a todo eso, a toda cadena que nos pueda seguir, cortar con toda cadena de maldición que nos quiera seguir a nuestras vidas, perdón. Nosotros tenemos que cortar con todas esas cadenas que nos pueden perseguir, con toda legalidad que pueda tener el enemigo por nuestras vidas. Amén. Seguimos en el 21. Dice, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo amén. Estas cosas también pasan. Quizás en otros países, en otros lados, pueden pasar estas cosas que se casan con bestias, que se casan con animales o que se ayuntan con animales. Y sabe que Dios me hablaba acerca de esto también. Sabe que cuando están en brujería, cuando están personas que hacen pactos y todas esas cosas, sabe que ellos se ayuntan con demonios, con cosas espirituales, con demonios espirituales. Por ahí las brujas tienen maridos espirituales, hacen rituales que son abominación delante de Dios. Y aunque usted no lo crea, nosotros estamos acá, pero en otro lugar seguramente deben estar haciendo rituales, ¿sí? Entonces, si nosotros no sabemos de dónde vienen nuestros antepasados, no sabemos si yo, por ejemplo, vengo de una generación de parte de mi abuelo, que el padre de él fue brujo. Entonces yo no sé qué ellos pudieron haber hecho.
Entonces, si ellos se ayuntaron, si ellos hicieron algún tipo de iniquidad acerca de esto, ¿no? Acerca de lo sexual, entonces yo también tengo que romper con todas esas cadenas. Porque sabe que esto en lo espiritual tiene peso. Aunque nosotros digamos que no, sabe que he hablado con muchas mujeres o hombres incluso. No sé si alguno conoce el tema de los espíritus incubos y sucubos que se meten en nuestros sueños. Y uno dice, ¿por qué muchas veces pasan estas cosas? Porque hay cosas que no conocemos. Porque hay cosas que quizás abrieron puertas a nuestros padres, nuestros abuelos y nosotros no conocemos. Y vienen y tienen legalidad en nuestros sueños, se meten en nuestros sueños y son maridos o esposas espirituales. Y aunque usted no lo crea, estas cosas pasan. Si usted, digo usted por decirlo, pero hay gente que le pasan estas cosas. Y sabe que he hablado con chicas o personas que dicen, ¿por qué? Si yo no, incluso se despiertan y se ponen mal, se sienten mal, porque cada una tiene su marido o su esposo, digamos, carnal, su esposo natural, pero en los sueños vienen estas cosas, ¿sí? Y se ayuntan con estas personas. Y aunque usted diga, es locura, pero son cosas espirituales que nosotros también debemos cortar, renunciar, romper, ¿sí? O quizá en nosotros mismos, en relaciones pasadas. Porque sabe que muchas veces en relaciones antiguas que uno ha tenido, relaciones con novios antiguos, lo que sea, muchas veces uno quizás hace pactos de palabras o cosas que habla uno de palabras, por ejemplo, vamos a estar toda la vida, si no estoy con vos, me muero, prometeme esto, prometeme que vas a ser mío por siempre, o cosas que uno habla y sabe que nuestra boca tiene poder. Entonces nosotros ligamos a esa persona, ligamos a esa mujer o a ese hombre a nuestra vida y después pasan los años y nosotros seguimos, quizás vienen a nuestros sueños nuevamente. Y usted dice, pero hace 20 años que ya no lo veo más, que ya no tengo más relación con esta persona, y incluso usted se levanta y se levanta soñando con esa persona. Entonces son cosas espirituales que muchas veces están en nuestra vida y nosotros no hemos podido cerrar puerta a esas cosas. Y yo podía entender que, como le decía, estas cosas acontecen muchas veces en las vidas de las personas, incluso de las personas cristianas, y no saben cómo hacer para que no le pase más, para que no le pase más estas cosas. Como le decía, he conversado con amigas y dicen, pero yo no quiero, me despierto y sueño y después pasa el tiempo y vuelvo a soñar. Y sabe que entonces podía leer esta palabra y entender que hay muchas cosas que nosotros debemos renunciar, debemos cortar cadenas, debemos reedificar los muros sobre nosotros, ¿sí? Y cerrar toda puerta donde el enemigo pueda entrar a nuestra vida. Área sentimental, todo lo que le venía diciendo recién, muchas áreas de nuestra vida que muchas veces el enemigo tiene legalidad y acceso a nosotros, que nosotros tenemos que romper con todo eso. Amén. Maldito el que se acostare, el 22, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Sabemos todos que estas cosas pasan, ¿sí? No pasan acá, pero en el mundo pasan. En el mundo pasan estas cosas, ¿sí? Y quizás después vienen a Cristo, se arrepienten y todo, pero hay cosas que uno tiene que renunciar. Hay cosas que hay que renunciar, a cosas de nuestro antepasado, todas esas cosas, iniquidades, porque estas son abominaciones e iniquidades delante de Dios, que como le digo, nosotros tenemos que renunciar a todas estas cosas. ¿Amén? El número 23 dice, maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Bueno, esto es más de lo mismo. Dice, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Miren la importancia de herir
a nuestro prójimo ocultamente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos mal de nuestro hermano, de nuestra familia, ¿sí? Ocultamente, ¿saben que esto trae maldición también a nuestras vidas? Yo digo que tremendo, porque a veces hablamos con tanta soltura, nosotros y hablamos del otro y decimos esto y lo otro y herimos. Imagínense que uno justo esté hablando y llegue esa persona y escuche toda la conversación que uno está criticándolo, que está hablando, que está diciendo. Es lo peor que a uno le puede pasar. Llegar y escuchar que alguien está hablando de usted es lo peor que a uno le puede pasar. El número 25 dice: maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Esto habla de los sicarios, amén, del que recibe soborno para quitar la vida, y estas cosas también sabemos que las hay. Sabemos que incluso acá en el barrio acontecen, por todos lados acontecen estas cosas, ¿sí? Y quizás a nosotros no pase, pero no sabemos qué pasó con mi abuelo. Por ejemplo, de la parte de mi papá, uno de mis tíos mató a una persona por pelear por las tierras, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como le digo, no sabemos muchas veces si nuestros abuelos fueron sicarios o qué fueron, pero toda esa mala generación nosotros tenemos que romper, quebrar, cerrar toda puerta para que a nuestros hijos, a nosotros, nada de eso nos persiga, nada de eso tenga legalidad en nuestra vida. Dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla, y todo el pueblo dirá amén. O sea, estas palabras eran sagradas, estas palabras eran palabras selladas, palabras que Dios decía: esto se tiene que cumplir, esto se tiene que hacer, ¿sí? Y dice, vamos a leer también las bendiciones, amén. Dice el capítulo 28: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tus artesanas de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tu granero, sobre todo aquello en que pusieres tus manos, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Amén. Voy a leer hasta allí las bendiciones, y ahora voy a leerle en el capítulo 15 las consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tus canastas y tu artesana de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebrantando asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Amén. Voy a leer hasta allí.
el 23 dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo, y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. Dice, los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el cielo está de bronce, sabe que muchas veces nuestra oración tiene techo. Muchas veces pedimos y vemos que no pasa nada porque los cielos están de bronce, muchas veces. Porque hay cosas que quizás en ciertas áreas de nuestra vida nosotros no hemos renunciado o no hemos entendido ciertas cosas. Entonces muchas veces oramos y no recibimos, muchas veces le pedimos a Dios y los cielos están de bronce. O muchas veces lo que sembramos no tiene fruto porque el piso está de hierro. Y sabe que Dios me ministraba acerca de esta palabra, porque Él quiere romper con todas esas cosas, lo que hablábamos recién, todo lo que nos puede estar persiguiendo en el sentido espiritual, ¿sí? Toda mala herencia, todo decreto del enemigo que el enemigo pueda tener en contra de nuestras vidas. Nosotros es tiempo de que reedifiquemos los muros. El muro tenía puertas, ¿sí? Había ciertas puertas que eran específicas para algo, específicas para que entre algo o para que salga algo. Entonces Dios me ministraba a mí que hay ciertas puertas en nuestra vida que quizás nosotros las tenemos abiertas o están destruidas o por ciertas cosas de la vida que nos han acontecido, estamos allí como el pueblo de Jerusalén, mal, desganados, sin entender ciertas cosas, ciertas áreas de nuestras vidas y queremos servirle a Dios, pero hay cosas que siempre se nos hace una barrera, son cosas que se nos levantan y que remamos ahí y que hay muchas veces que no podemos escalonar. Llegamos hasta ahí y queremos hacer el otro escalón y retrocedemos. O nos estancamos o no podemos avanzar. Sabe que muchas veces esto tiene que ver con lo espiritual en nuestra vida. Tiene que ver con cosas de nuestro antepasado, de nuestros familiares, de nuestra genealogía o de nosotros mismos. Cosas que hemos pasado de niños, que la hemos guardado ahí ocultamente, bajo el tapete, y dijimos, bueno, listo, ya me entregué a Dios, esto ya está, no lo saco más, no lo charlo más. Cosas que quizás no hemos sacado a luz, que muchas veces es necesario arrepentirnos de cosas. Incluso hay cosas, abominaciones o cosas que nosotros sabemos de nuestros familiares o de nuestros parientes, que nos da mucha vergüenza, ¿sí? Hasta incluso decirle a Dios, mi Señor, y como que uno dice, bueno, pero yo no tengo nada que ver con él. Y lo dejo ahí, no. Yo, a mi abuelo, a mi tío, a lo que sea, hizo tal cosa y yo no tengo nada que ver con él. Y quizás lo dejamos ahí. Pero nosotros tenemos que entender que si ellos abrieron puertas, ¿sí? Quizás el enemigo tiene legalidad en nuestra vida en ciertas áreas. Nosotros tenemos que romper, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacer una iglesia entendida. Porque si nosotros cerramos nuestra mente y decimos, no, esto no pasa, esto, y hay áreas de nuestra vida que nos cuesta avanzar, que nos cuesta crecer, que el cielo está de bronce, ¿sí? Que no vemos los frutos. Quizás en muchas áreas somos fructíferos, en muchas cosas podemos ver la mano de Dios, pero hay pequeñas áreas que ahí están, que nosotros decimos, bueno, no sé, ya Dios hará la obra, ya muchas cosas en nuestras vidas. Entonces, yo por eso en esta noche le traigo esta palabra para que nosotros podamos examinarnos quizás a nuestra vida, ¿sí? Y que cuando usted ore con entendimiento. Y usted diga, Señor, no sé, quizás yo no sé lo que hizo mi abuelo, mi tío, mi hermano, mi pariente. No sé si servía el Gauchito Gil, no sé si era brujo, no sé si hizo rituales, no sabemos. Pero yo quiero romper con toda cadena,
Yo quiero cortar hoy todo decreto del enemigo. Si usted alguna vez deshonró a su padre, si usted alguna vez discutió con su madre, con su padre, deshonró, también es necesario que nosotros nos podamos arrepentir. Porque quizás podemos decir, pero era un adolescente, era un niño, pero quizás le dijo cosas feas a su madre o a su padre. Quizás hirió su corazón, quizás le levantó la mano. Entonces nosotros es necesario que nos podamos arrepentir de todas esas cosas. Si sabemos que nuestro padre o nuestra madre hicieron cosas, Señor, hoy quiero cortar, romper con todo, me arrepiento, te entrego todo a ti. Señor, hazme saber cuáles son las puertas que yo tengo que reedificar, hazme saber cuáles son las puertas que están abiertas, que no están cerradas, porque nosotros no debemos, muchas veces estamos vulnerables a ciertas cosas, que el enemigo viene por ahí, viene por esa puerta, por lo otro, como le decía. Por eso Nehemías tuvo que reedificar los muros. Sabe que ellos lo primero que empezaron a hacer fue la puerta de las ovejas, la puerta donde pasaban los animales que iban a ser sacrificados. Y esto me habla de una puerta de un animal cuando es entregado en sacrificio, un animal que como dice la palabra, Jesús fue entregado y fue como oveja de matadero, ¿sí? Dice que manso se entregó, entonces me habla de una humildad, ¿sí? De que nosotros debemos ser humildes primeramente delante de Dios y no decir, no, yo no tengo nada, yo estoy limpia, yo estoy santa, yo estoy sano. No sabemos muchas veces, entonces es importante decirle al Señor, mira Señor, hasta ahora no se me viene a memoria nada de lo que se habló, nada de lo que la hermana dijo, todas esas cosas, quizás las hacen otras personas, pero yo no. Pero es necesario que usted sea humilde y le diga al Señor, si hay algo, Señor, acá estoy, reconozco, puede ser que me ha pasado esto, puede ser que le ha pasado a mi ser querido, no sé, pero es necesario que hoy nosotros reedifiquemos los muros de nuestra vida, cerremos toda puerta, rompamos toda cadena. Sí, yo quiero que usted se ponga de pies en esta noche y que podamos tener un momento de oración, que podamos tener un momento donde usted le presente a Dios y que le pida a Dios, Señor, examíname, ayúdame a examinarme, Señor, si hay una puerta, alguna puerta de iniquidad, algo que no fui obediente, algo que no entendí, algo que el enemigo puede entrar allí, ¿sí? Quizás en la economía, quizás en el ámbito del matrimonio, ¿sí? Si usted viene de una generación de matrimonio destruido, usted hoy tiene que romper con eso. Yo no quiero eso para mi familia, yo no quiero eso para mis hijos, Señor. Yo rompo con toda mala generación, con toda cadena, Señor, yo hoy rompo. Hoy se tiene que pudrir todo yugo de esclavitud. Toda esclavitud sexual, toda cosa que en los sueños quizás pueden venir a nuestros sueños. Hoy nosotros tenemos que renunciar a todo eso. Renunciar a toda iniquidad sexual, renunciar a toda transferencia espiritual que nos pudieron haber transferido nuestros abuelos, nuestros padres, todo lo que pudo haber hecho nuestros antepasados. Nosotros hoy debemos renunciar. Amén. Que usted pueda hacerlo con entendimiento en esta tarde. Que podamos orar siendo entendidos, reedificando los muros. Sí, sabe que dice la palabra que cuando Nehemías estaba reedificando los muros, se le comenzaron a levantar, sí, otros reyes, otros gobernadores, Sanballat, se le comenzó a levantar. Entonces ellos mientras reedificaban, dice que con una mano edificaban y con otra mano estaban con la espada. Sí, entonces, cuando quiera venir el enemigo a su vida, a traerle a memoria todo esto que usted hoy va a renunciar, usted con su espada, que es la palabra, usted en el nombre de Jesús, yo ya renuncié, mi familia no va a pasar por esto, yo no voy a pasar por esto, mis hijos no van a pasar por esto, amén. Usted corte todo, hoy debemos cortar toda cadena, toda mala generación, comience a nombrar allí los apellidos de su abuelo, de su tatarabuela, comienza a decir yo corto toda cadena, toda mala generación y ponga el apellido de su tío, de su abuelo, del que usted conoce que hizo iniquidad, del que usted conoce que quizás se acostó con su suegra, con su hermana, con su madrastra,
comience a cortar toda cadena, comience a echar fuera en el nombre de Jesús, comience a decirle al enemigo, no tienes ni arte ni parte, en el nombre de Jesús. Yo comienzo en esta tarde a romper en el nombre de Jesús todo decreto del enemigo que tiene con mi vida. Comienza a decirle,